Esas te hacen ser bajito, ¿eh? Te quedas muy abajo. Bueno, pues empezamos, ¿no? Profesor Carvajal. Pues vamos a comenzar poniéndonos en manos de la Virgen, que si no nos ponemos en manos de la Virgen, nada sale bien entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Reina de las Misiones, ruega por nosotros. Bueno, pues muy buenas tardes a todos los que estáis en esta sala. Pablo Domínguez, bienvenidos. Y a los que estén a través de YouTube de la Facultad de Teología de la Universidad de San Dámaso. Estoy mirando hacia arriba. Yo estoy aquí. Bueno, pues bienvenidos. Mesa redonda que se ha organizado con la Cátedra de Misionología en esta facultad, que se organiza siempre en este mes de diciembre y que va a ser realmente para lo que son las obras misionales pontificias, es el primer acto oficial para comenzar un año lleno de actividad celebrativa o lleno de celebraciones. Un año en el que la Iglesia misionera va a poder celebrar con gran alegría cómo la tarea misionera de la Iglesia se ha ido forjando y se ha ido estableciendo de forma académica y de forma estructurada en la Iglesia Universal. ¿Y a qué me refiero? Muchos de vosotros ya lo sabéis. El año 2022 va a ser un año de muchos centenarios para la tarea misionera de la Iglesia. Y es lo que queremos empezar haciendo con este acto. Este va a ser el primer acto de muchos que vamos a tener para recordarnos cómo la Iglesia tiene una estructura clara, importante para ayudar a la evangelización y que todos los cristianos seamos conscientes de que el mandato del Señor, id al mundo entero, sigue vigente y que además, como decía desgraciadamente San Juan Pablo II, la tarea misionera está en sus comienzos. Y por eso lo decía el Papa Juan Pablo II en Redemptoris Missio, ¿no? O sea que no hace tantísimos años. Bueno, pues con ese motivo hemos preparado esta mesa redonda que tiene 4 ponentes porque son son cuatro las obras de que consta esa institución de la Iglesia que se llama Obras Misionales Pontificias. Son 4 obras que están todas ellas unidas por un vínculo común que es la preocupación por la tarea misionera de la Iglesia, no solo a la hora de evangelizar, sino también a la hora de provocar y de producir la animación a la misión en los territorios que no son de misiones, ¿vale? Bueno, las 4 obras misionales pontificias celebran también sus centenarios. Hace 400 años que la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, que no se llamaba así, se llamaba Congregación Propaganda Fide, se fundó hace 400 años. En 1622. 2 siglos más tarde, una joven que se llama Pauline Jaricot funda la primera de las 4 obras misionales pontificias, la crea como algo propio, como algo suyo, no es algo de la Iglesia todavía, es algo que nace de su corazón y de la inspiración del Espíritu Santo en su corazón, que es la obra de propagación de la fe. Unos años más tarde, en el año 1843, un obispo, preocupado por la evangelización de los niños y siendo conscientes de que hay muchos niños que nacen y mueren sin haber tenido la oportunidad de conocer a Jesús, comienza una obra que es la de la Santa Infancia o la Infancia Misionera. Y por último, en el año
Unos años más tarde, una madre y una hija, la Vigard, Juana Vigard y su madre Estefanía, se fundan una tercera obra que se llama la obra de San Pedro Apóstol, con el fin, ellas descubren que lo importante es que en los territorios de misión haya posibilidad de que jóvenes descubran su vocación de consagración al Señor en el ministerio ordenado y así poder ellos ser evangelizadores de sus propios territorios. Esas son las tres primeras obras misionales pontificias que hace 100 años, 1922, fueron constituidas en obras misionales pontificias. Dejaban de ser algo privado de un grupo de cristianos para constituirse en un instrumento de la Iglesia para ayudar a la tarea misionera de una forma estructurada desde Roma. Pero lo van a explicar ellos y por eso yo no voy a profundizar más. Queda una cuarta obra que no es el Patito Feo, sino que es que vino más tarde. Es que nació en 1916 y esta pobre obra no tiene centenario. Es la obra que se llama la Pontificia Unión Misional, que no nació con ese nombre, pero que tiene una ventaja frente a las otras. Y es que está fundada por un beato con colaboración de un santo, cosa que no ocurre en ninguna de las otras todavía. Paolo Manna, el beato Paolo Manna, funda esta obra, la Pontificia Unión Misional, que será luego transformada en obra misional pontificia unos años más tarde. Bueno, pues con motivo de esto queremos presentar las 4 obras misionales pontificias que desde 1922, 3 de ellas, y desde los años 50 la cuarta, son el instrumento que la Iglesia tiene para la organización misionera. Esto es muy importante. Las OMPs no son una ONG, ni es una fundación que colabora con la Iglesia. Son la Iglesia, que se llama Obras Misionales Pontificias, en la tarea que tiene de regular y de vigilar y de sacar adelante la tarea misionera en aquellos países donde la Iglesia no está todavía constituida, donde la Iglesia no está implantada, que es el término técnico. Muy bien, pues nada, yo ya no me voy a enrollar porque ya está. Yo voy a presentar a los 2 primeros. Vamos a ir de 2 en 2, son 4 los ponentes, tienen 10 minutos cada uno de ellos para poner lo que quieren poner y después, al finalizar los 4, se podrán hacer las preguntas pertinentes, ¿vale? Los 2 primeros ponentes son los que están aquí arriba, evidentemente, ¿verdad? Está Alfonso Blas Vicente, que es el que desde la Dirección Nacional de las Obras Misionales Pontificias está encargado de la obra pontificia de propagación de la fe. Él es el director de una de las revistas que OMP edita todos los meses, que se llama Misioneros del Tercer Milenio, y bueno, yo creo que no voy a decir nada, él ha escrito algunos libritos ya sobre la espiritualidad de las obras misionales pontificias, sobre los fundadores de las obras misionales pontificias, y por eso lo ha tenido chupado, el hacer esto es facilísimo, porque es el que más conoce lo que le toca hablar, porque lo ha hecho ya muchísimas veces. No tanto. Y junto a él está Fernando González, que es el que en las obras misionales pontificias, en la Dirección Nacional, está encargado de la infancia misionera. La obra pontificia fundada por Monseñor Forbid Jansson, y que tiene como función o como lema, ¿verdad? Los niños ayudan a los niños y hacer conscientes a los niños que son cristianos, que hay muchos que no conocen a Cristo, que ellos pueden ser ayuda y a la vez que todos debemos dejarnos ayudar por los niños de allá. Y yo no voy a decir más porque si no, ellos no van a saber qué decir. Por lo tanto, primero Alfonso y después Fernando tienen la palabra. Hola, buenas tardes, tanto a los... Hola, buenas tardes, tanto a los presentes aquí físicamente como a los que a través del canal de YouTube nos están siguiendo.
Yo quería comenzar esta intervención con una pregunta, pero que nadie se asuste, es más bien una pregunta retórica. Y es, bueno, pues sí, seguramente que se preguntase a los aquí asistentes y a los que nos ven desde virtualmente, ¿qué es el DOMUN? La mayoría de vosotros diría, bueno, pues, lo conocéis, y la mayoría creo que sí lo conoceríais, que diríais que ese domingo, en concreto de 3 de octubre, no, el tercero no, el penúltimo de octubre, en el que celebramos la Jornada Mundial de las Misiones, los católicos españoles, en el que en nuestras iglesias, en nuestras parroquias, se reza por los misioneros, las colectas son para ayudar a la labor que realizan estos y al mantenimiento de las jóvenes iglesias, ¿no? Esta es un poco la... Y todos más o menos sabríais decir qué es el DOMUN, ¿no? Pero si yo preguntase quién es el encargado o quién organiza la jornada del DOMUN, pues seguramente ya poco menos... A lo mejor sabéis mucho ya, y entonces ya esta conferencia no tendría sentido. Muchos no sabrían que quien se encarga de organizar la jornada del DOMUN es esta obra pontificia de propagación de la fe, con la ayuda del Papa, que, bueno, pues con motivo de la jornada publica pues, el tradicional mensaje para la Jornada Mundial de las Misiones, ¿no? Esto, bueno, es decir, yo a veces lo tengo comprobado cuando trabajas, que tienes que hacer alguna llamada y dices, bueno, le llamo de obras misionales pontificias y da la impresión que a veces me llaman del Vaticano. Es decir, y tienes que decir, no, mira, pues para que sepan un poco y se centren en quién somos los que organizamos pues, una jornada como el DOM, ¿no? También el hecho de que sea yo el primero en abrir esta mesa redonda, tampoco es por casualidad. No es porque la hayamos echado a suertes, ni porque sea el más viejo, casi, ¿no? Sí. Sino porque la obra que voy a presentar sí que es la primera en fundarse. De hecho, el próximo año, el 3 de mayo de 2022, va a celebrarse su bicentenario. Y esto lo digo porque es una obra que es pionera. Es la primera y en cuanto tal es inspiración y estímulo de las otras obras, tanto de la infancia misionera. De hecho, bueno, en el caso con la infancia misionera, son coetáneos Forbin Jansson con Paulina Yaricó, se llegaron a conocer y Forbin Jansson llegó a consultar a Paulina pues, sobre su idea de la asociación para ayudar a las misiones que estaba generando, ¿no? Y también hay que decir que aunque estas 4 obras se presenten aisladamente y tengan unos fines concretos, todas ellas tienen en su carisma aspectos comunes que, bueno, yo imagino que a lo largo de las intervenciones que haremos iréis viendo, ¿no? Y constituyen los pilares, los cimientos sobre los que se asienta la labor de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. En cuanto a la obra de propagación de la fe que yo voy a presentar, ¿cuáles serían sus fines, no? Yo creo que en este sentido es una obra que es clara, es noble, porque lo dice su propio nombre, es propagar la fe. Ese es su principal fin, apoyar a la misión, a los misioneros y a las jóvenes iglesias más pobres para ayudarlas a hacer frente a sus necesidades pastorales. Y con ello también ayudar a la Iglesia Católica a cumplir con el mandato misionero de ir y hacer discípulos, ¿no? De anunciar la buena nueva, de dar a conocer la alegría del Evangelio, que decía que proclama el Papa Francisco, en aquellos lugares pues, en que más se necesita, en los territorios de misión. En concreto, en la actualidad hay unos más de 1.100 territorios de misión, ¿no? Y también trata de fomentar entre la comunidad de fieles católicos la importancia de cumplir con el mandato misionero, ¿no? Una iglesia que está verdaderamente constituida cuando se da a los demás, cuando es capaz de salir de sí misma, porque en el abandono de todo y en la entrega y servicio al otro radica quizás la mayor prueba de que una comunidad de fieles
ha alcanzado su madurez en la asunción del Evangelio, ¿no? Es decir, y también trata de suscitar el interés por la evangelización universal en todos los sectores del pueblo de Dios: familia, comunidades, movimientos, parroquias, congregaciones, asociaciones, instrumentos. Y claro, pero toda esta labor, ¿cómo la realiza? Pues a través de unos instrumentos. Uno de estos instrumentos es la oración. Y aquí, bueno, pues un ejemplo es la que es patrona de las misiones, Teresa de Lisieux, que en su retiro espiritual ofrecía sus dolores y rezaba por los misioneros, recibía su malestar, sus dolores, su enfermedad, por los padecimientos que podían estar padeciendo otros misioneros que se encontraban más lejos, ¿no? Entonces, se trata de rezar por los misioneros, y los misioneros también crecen por nosotros. El Papa a veces normalmente acaba sus intervenciones y pide una oración por él, ¿no? Porque todos tenemos necesidad de esa revolución silenciosa que es la oración, donde se encuentran las fuerzas para superar las dificultades e incomprensiones para continuar con la tarea misionera, ¿no? Y el otro elemento, otro instrumento es la caridad. Y al hablar de calidad de las ayudas económicas, aquí hay que destacar un elemento esencial del carisma de la obra de propagación de la fe, pero también de las otras obras, que es la universalidad. Estas obras no tratan de ayudar, o sea, son unas obras de la Iglesia universal, no tratan de ayudar a unos misioneros de un país concreto, de una congregación concreta, de una parroquia concreta, porque claro, es decir, lo que se hace con todo el dinero recaudado es crear un fondo universal de solidaridad que será distribuido de acuerdo a las peticiones que llegan a Roma, o sea, en una asamblea de directores nacionales que se celebra anualmente en Roma, de acuerdo a las peticiones que llegan. De esa manera evitamos, por ejemplo, que un país que es muy generoso como España, hay que decir y hay que presumir de que somos, en el caso de las campañas del DOMUN, el segundo país del mundo en donaciones, detrás de un país como Estados Unidos, que evidentemente, si encima miramos la población que tiene Estados Unidos comparada con la de España, pues es para destacar, ¿no? Entonces, pues podemos encontrar que si las ayudas que de los católicos españoles dan para las misiones, pues en los misioneros españoles, pues bueno, tendríamos misioneros de primera y otros pobrecillos que, aunque tratasen de hacer su labor, pues bueno, pues no sé, de países de África muy pobres, o empobrecido más bien, en muchos casos, o de América o de Asia, ¿no? En Asia, pues a lo mejor, pues como son comunidades pequeñas, pues tampoco tienen muchos recursos, ¿no? Y esto es una cosa que hay que tener en cuenta, ¿no? Y muy a favor de la labor que realizan estas obras, ¿no? Y también por este sentido de universalidad, precisamente el 3 de mayo de 1922, Pío XI proclama a estas obras como pontificias, para que estas iniciativas que surgen de la acción de personas concretas pasen a ser de la Iglesia universal. Y por eso se declaran como pontificias, ¿no? Otro instrumento con el que trabaja la obra de propagación de la fe es la animación misionera. La importancia de que trabajar el espíritu misionero en las diócesis, ¿no? En este sentido, esta obra se encarga también de organizar la Asamblea Nacional de Directores Diocesanos de Misiones, en la que, bueno, pues aparte se tratan temas, ellos, los diferentes delegados diocesanos de misiones tienen la oportunidad de intercambiar sus experiencias, la labor que realizan, y se tratan temas que importan de cara a crear ese espíritu misionero entre la comunidad de fieles católicos, ¿no? Es decir, la última asamblea fue dedicada a cuál podría ser el futuro a adoptar por las OMP, cuáles son las opciones de futuro de las OMP, ¿no? El próximo será dedicada, y lo adelanto, a este año de centenarios. Y es muy importante toda esta labor de concienciación de que entre la comunidad de fieles, de la importancia de cumplir con el mandato misionero, ¿no?
Y también otro instrumento que tenemos es el de la información y la divulgación, ¿no? Es decir, en este sentido, pues, contamos con revistas como la que yo dirijo, como Misioneros, Tercer Milenio, en la cual tratamos de dar a conocer la realidad que se vive en los países de misión, la realidad, vamos, la realidad también de los pueblos, del trabajo de los misioneros a través de entrevistas, de sus testimonios, y también de la animación misionera que se realiza en las diócesis, ¿no? De los encuentros, de las jornadas de delegados diocesanos de misiones, ¿no? Bueno, pues es también una manera de concienciar y de crear espíritu misionero, ¿no? Tan necesario en nuestros días. Y finalmente pues está la jornada del Domum, ¿no? Que un poco reúnen todos estos instrumentos, ¿no? La oración, la caridad, la animación misionera y la información, ¿no? Con el objetivo de sensibilizar hacia la misión y atender a las necesidades de los misioneros y de las iglesias jóvenes, que se celebra esta jornada, ¿no? ¿Y a quién se debe la creación de todo este proyecto tan importante? Pues a una mujer que en principio podemos decir que no lo tenía fácil para crear una obra de estas características, porque ella nació el 22 de junio de 1799, muere el 9 de enero de 1862 en Lyon, en un periodo en que en Francia vivía constantes movimientos revolucionarios, muchos anticlericales. Ella era mujer. En estos tiempos pues, nos quejamos, pues eso, hablamos de que la mujer, la presencia de la mujer en la iglesia, pues a veces no es suficientemente reconocida. Y laica, que también los laicos pues, decimos que, bueno, que vivimos una iglesia a veces muy clericalizada, ¿no? Es decir, pero a veces también es verdad que nos dejan asumir responsabilidades y no las queremos aceptar, ¿no? Es decir, entonces, bueno, esta chica además, pues esta joven, era, podemos decir, era hija de unos mercaderes de la seda, o sea, pertenecía a la alta burguesía, y en sus primeros años de vida, era adolescente, pues haría lo que hacían en los jóvenes de hoy, ¿no? Dedicarse a la fiesta, a la diversión. Y hay como dos hechos que le hacen cambiar, ¿no? Y uno es una homilía que escucha sobre la banalidad, y entonces se plantea todo esto, esa reflexión que hace en ese momento el sacerdote en la homilía, le lleva a plantearse pues, bueno, la vida que estaba llevando, ¿no? Un poco frívola, entretenida, sin muchas preocupaciones. Y luego tenía un hermano en el seminario de París y a través de él se le informa, o sea, va conociendo noticias de cuál era la situación muy penosa de las misiones en Asia, ¿no? Y entonces ella tenía unos deseos irrefrenables por tratar de ayudar a esas misiones, ¿no? Entonces, un día que sus padres estaban jugando a las cartas en un naipé, anota las características que van a ser un poco la esencia de esta obra, ¿no? Ella crea grupos de 10 personas en los que orarán y que en los cuales se pasa una colecta también, y cada grupo tendrá un responsable y cada una de esas personas será encargada también de crear otros grupos de 10 personas, con lo cual las decenas se convierten en centurias y las centurias en milenias. Y entonces, pues bueno, es decir, es toda una red de solidaridad que llama la atención de los sacerdotes de la época y deciden pues, que eso tiene que... es una iniciativa muy enriquecedora, muy apropiada y con gran éxito además, y deciden que no solamente se limite a ayudar a las misiones de Asia, sino que sea para toda la Iglesia universal, ¿no? Y además, bueno, pues hay que reconocer que pues, Paulina se volcó sobre esta obra entregando su vida y toda su fortuna. O sea, murió en la indigencia, arruinada, y
Y ahora próximamente, el próximo 3 de mayo, no, el 22 de mayo va a ser beatificada, ¿no? Es decir, va a reconocerse Para terminar, pues un poco, sí, decir que como conclusión, que como ha dicho, pues que 200 años después de la creación de esta obra, sigue siendo igual de necesaria o más, porque como bueno, ha citado José María Calderón a la Redentoris Missio, a San Juan Pablo II, pues la misión de Cristo Redentor confiada a la Iglesia está aún todavía en los comienzos y como ha dicho el Papa Francisco en el último mensaje para la Jornada Mundial de las Misiones, urgen misioneros de esperanza que, ungidos por el Señor, sean capaces de recordar proféticamente que nadie se salva por sí solo. Y eso sería un poco, pues... Aplauso, ¿no? Sí, señor. Pauline Jaricot, el 22 de mayo será beatificada en Lyon, donde ella nació y donde ella murió, y donde ella fundó la obra pontificia, vamos, la obra de San Pedro, de la propagación de la fe, que luego sería pontificia. Ella nunca lo vio como pontificia. Bueno, ahora nos habla Fernando González, que he dicho que es el responsable de Infancia Misionera. Él está en el equipo que también es el subdirector de la revista más conocida de las obras misionales pontificias, que se llama Gesto, y además va a ser el primer director de un campamento de niños misioneros. Bueno, yo creo que es el primero, no tengo muy claro, porque seguro que ya, digamos, estará en todos los sitios. Sí, bueno, si buscamos a lo mejor, antes hubo algunos... No, pero sí, lo intentaremos. La verdad es que entre que los que estáis aquí seguro que sabéis más que yo y que lo poco que tenía así novedoso ya me lo han desvelado, no sé de qué voy a hablar, pero bueno, intentaremos que por lo menos pues, nos quedemos con algo, ¿no? La obra de la Santa Infancia, para nuestros amigos que nos ven desde América, estamos refiriéndonos a infancia y adolescencia misionera. Para ellos es así, ¿no? Para nosotros es infancia misionera. Y luego veremos también por qué se llama así. Voy a compartir pantalla un momentito y así lo vemos mejor. Bueno, más o menos así nos hacemos una idea de los años y tal, porque después decimos los años y no lo ubicamos en el tiempo, ¿no? Entonces, yo tomando un poco el discurso que nos ha contado Alfonso sobre Paulina Jaricot, pues bueno, se funda la obra de la propagación de la fe y después, 20 años más tarde, se produce ese encuentro, ¿no?, del que nos hablaba entre Monseñor Forbin-Jansson y Paulina Jaricot. Pero antes, ¿quién era Monseñor Forbin-Jansson? Pues evidentemente era un obispo, fue obispo de Nancy, si no me equivoco, y de pequeño había sido un niño refugiado, ¿no?, porque tuvo que huir debido a la Revolución Francesa con sus padres. Es verdad que venía de una familia bien, noble, y escaparon. Después volvieron a Francia, se formó como sacerdote, después fue ordenado obispo y tenía una preocupación muy grande, porque recibió unas cartas de los misioneros en los que le contaban las atrocidades que estaban pasando, sobre todo con los niños pues en China, en Cochinchina, que aunque parezca el chiste, pero sí que existía, y algunos países alrededor, ¿no? Entonces dice, aquí hay que hacer algo. Bueno, pues se pone en camino y se le enciende la bombilla y se acuerda de su amiga Paulina Jaricot, que 20 años antes había fundado la obra de la propagación de la fe. Y dice, bueno, pues me voy a hablar con los señores de la obra de la propagación de la fe, que 20 años más tarde ya no era Paulina y las amigas obreras, sino que ya estaban en el Consejo de Propagación de la Fe, pues la gente bien de Lyon, ¿no? Y les voy a contar mi idea. Mi idea es hacer algo parecido, lo replicamos con niños, para salvar las almas de esos niños chinos que están siendo abandonados por sus padres y que los misioneros pues no les pueden atender, básicamente porque mueren, ¿no?, estos niños, ¿no? Pero sobre todo para esto. Entonces, les propone la idea a este consejo y dice, no, de ninguna manera, ¿cómo nos va a hacer la competencia este tío
para lo que es la propagación de la fe, no puede ser. Entonces, dice, "Ah, bueno, pues nada", pero no se da por vencido y se va a hablar con Paulina, ya no con el consejo oficial, sino con la fundadora de la obra, ¿no? Y Paulina le dice, hombre, por favor, ¿cómo que no? Adelante con tu idea. Le anima, ¿no? Y le dice, yo creo que sí, que es algo muy bueno, que tienes que hacerlo. Vamos, yo no estaba ahí, pero por lo que he leído en la biografía, debió ser algo así. Entonces, dice, pues venga, vamos a fundar la Obra de la Santa Infancia. Ojo con esto, Santa Infancia. En realidad, ahora le llamamos Infancia Misionera, pero anteriormente en España se llamaba Santa Infancia. Y eso ya era un diminutivo, o ya se había merendado la segunda parte, que era Santa Infancia de Jesús. Claro, porque el objetivo es que los niños conozcan también pues, la Santa Infancia de Jesús. Y en eso estamos, ¿no? Basándose pues en esta fórmula de propagación de la fe, 10 niños, creo que en este caso eran 12, no sé si me equivoco, 12 niños formaban un grupo y tenían 2 encargos. Uno, rezar cada día por las misiones y por otros niños del mundo, y el otro era recoger o donar un pequeño estipendio, un pequeño donativo cada mes para esta obra. Y así fue aumentando la cadena. Veremos cómo esto también ha llegado hasta nuestros días de alguna otra forma, ¿no? Con algún complemento añadido que se inventó, como fue la revista Anales de la Santa Infancia. Veremos cómo evoluciona hasta hoy, ¿no? Pues al poco tiempo ya se imprimían 50.000 ejemplares de esta revistita, ¿no? Este folletín que sigue hoy con nosotros en forma de revista Gesto. Entonces, unos años más tarde, llega a España. La reina Isabel II es la que firma, para preparar esto, de verdad que me he empapado con un librito que tenemos ahí, que firma la admisión de la obra en España. Y en realidad se llamaba Asociación de los Niños Cristianos para el Rescate de los Niños Infieles de la China y de los demás países idólatras. A mí me encanta esta terminología porque yo no entiendo nada de lo que dice, pero bueno, básicamente creo que significa pues lo que les he contado, ¿no? Entonces es el arzobispo de Toledo el que propone y la reina pues firma los documentos como que sí, que aquí es algo muy bueno para que a los niños de España pues llegue esta obra. Y 79 años más tarde, la friolera, ya cuando ya se había probado que el negocio funcionaba, entonces es cuando el Papa ya decidió hacer la suya y la nombraron como obra pontificia. Esto un poquito el marco, ¿vale? Y sin querer alargarme mucho, porque sí que me quiero señalar el tiempo, pues vamos a la infancia misionera en la actualidad. Hoy en día, la infancia misionera sigue basada en sus 2 pilares, ¿no? Que son la ayuda espiritual y la ayuda económica. Porque, como habían dicho antes, el lema de infancia misionera es los niños ayudan a los niños. Entonces, ¿de qué forma ayudan estos niños a los otros niños? Pues espiritualmente y económicamente, con lo que hemos comentado antes que se fundó, que eran las 2 obligaciones que tenían que hacer los niños que querían ser de la infancia misionera, la oración y los reales, que le decía antes a un compañero que tendríamos que traducirlo a la economía de hoy en día para ver de cuánta pasta estamos hablando. A ver, porque igual nos estamos quedando cortos. Alfonso dice que España es el país que más da, de los que más, es verdad, pero igual ni aún así llegamos a cuántos niños hay en España, cuánto tenemos que pagar por niño al año, pues no nos da. A lo mejor estamos ahí, pero bueno. Entonces, vamos primero con la ayuda económica y después vamos a la guay, está un poco más rápido, ¿vale? Tenemos una jornada que es la infancia misionera, que desde el año pasado se celebra el segundo domingo del tiempo ordinario. Creo que no me equivoco si digo que esta colecta, a diferencia del DOMUN, no es imperada, ¿verdad? Entonces, bueno, pues evidentemente ahí están los resultados. No se puede comparar la recaudación del DOMUN con la de infancia misionera, ¿no? Es mucho menor. Bueno, y yo, viendo cómo funciona un poco esto, ahora está muy de moda el tema del fundraising, sobre todo en las ONGs, el acompañamiento del donante, desde que captas al donante hasta que te deja el legado, pues un poquito casi que nosotros empezamos desde que eran niños, tenían que dar económicamente pues ese donativo cada mes.
Así que esto lo empezó Pauline Jericot y en este caso Monseñor Paul Viñansón, pero bueno, las ONGs dirán que se lo inventaron ellos. Entonces, como datos económicos, que veamos que en realidad esto está vivo, ¿no? A veces nos quieren vender que no, que la gente no... Bueno, pues en España se recogieron más de 2,5 millones de euros, casi 2,5 millones de euros en el 2020. Y en total en el mundo, pues más de 17, ¿no? Entonces, esto, ¿cómo repercute en los niños del mundo? Pues primero porque no es una cooperación norte-sur que digamos, venga, aquí recogemos, lo entregamos y con esto pagamos las necesidades que... No, sino que aquí todo el mundo aporta, o casi todos los países aportan. Revisando los datos, por ejemplo, Togo, el país de Togo, que es un país muy pequeñito y creo que estaba el 27 por la cola en cuanto, vamos, que el 27 más pobre del mundo. Para Infancia Misionera en ese ejercicio de 2020 había donado $17.000. $17.000 está fenomenal. Colombia también. Perú, 60.000. Pues todos aportan. No, unos donan y los otros son receptores, sino que los niños de todo el mundo ayudan a los niños de todo el mundo. Esa es la obra. Y bueno, pues el tipo de proyectos ejecutados con este dinero aportado, pues ahí lo podéis ver, ¿no? Hay funcionamiento de la diócesis, que son los subsidios ordinarios, y luego pues la protección de la vida, formación, salud, hay diferentes tipos. Y ahora me quiero ir al segundo pilar, que es la ayuda espiritual, ¿no? Esto ha seguido evolucionando. ¿Y aquí qué tenemos? Pues bueno, es que desde aquí no veo nada. Pues la sensibilización. Es verdad que digamos que el objetivo primero era simplemente la oración, ¿no? Que rezasen unos niños por otros. Pues eso, a veces que es tan fácil, para lograrlo tenemos que dar un montón de pasos previos, ¿no? Esa sensibilización. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues bueno, tenemos los materiales de la infancia misionera, que aunque hemos visto que tenemos una jornada, pues intentamos que no sea solamente algo puntual, una vez al año, sino que pues tenemos diferentes actividades, lanzamos propuestas de todo tipo para que los niños tengan alguna cosa. Es verdad que en España podemos decir que no hay muchos grupos de infancia misionera como tal. Tenemos la suerte de tener una pastoral infantil y juvenil tan rica, pues que no parece que no hay espacio para esto. Entonces lo que intentamos es entrar dentro de estos grupos que ya están formados con la gotita misionera, ¿sabes? Venga, ¿cómo hacemos? Pues ahora te proponemos este calendario de Adviento misionero. Ahora estas actividades que son, pues cada 2 meses lanzamos unas actividades, ¿no? Pues más online, adaptadas al tiempo, o unas más en papel, o encuentros de oración. Hemos estado siguiendo un itinerario de niños, acompañando a los lugares en los que creció Jesús, que era el proyecto cuatrienal con Jesús Niño de la Misión, y estamos ya en el último curso. Este trabajo es verdad que termina ahora, pero es un trabajo que queda ahí, ¿no? Para siempre, para quien lo quiera utilizar. Como decía, la revista Gesto, que es una revista que tiene más de 100.000 suscriptores, o sea, es una pasada. No sé en España qué revistas tendrán esas cifras, pero ni siquiera la Ola de los cotilleos tendrá 100.000 lectores. No sé, porque no habrá 100.000 peluquerías en España, que es la única que lo consumen. Pero bueno, a lo que voy. Que la revista Gesto al final es, o intentamos que sea, la revista Anales de la Santa Infancia, adaptada a nuestros tiempos. Entonces, pues no es fácil, hay que estar partiéndose los sesos para ver de qué forma les contamos. Lo que sí que es fácil, porque es qué les vamos a contar, porque eso no hay nada que inventar. Es que tenemos el mejor mensaje que podemos tener, ¿no? Por lo tanto, solo es buscar la vía en que lo transmitimos. Y luego, pues eso, actividades de todo tipo, ¿no? El concurso ya tradicional, concurso de infancia misionera, que también intentamos implicar a muchos niños, y no nos podemos olvidar de que hoy en día los niños no están solo en los colegios. No es la única vía, porque además los colegios cada vez es más complicado llegar a ellos, ¿no?
sino que también tenemos que estar muy presentes en las familias. Damos por hecho que en las parroquias estamos, pero hay que seguir ahí machacando, ¿no? Pero pues esas son las 3 patas en las que tenemos que basarnos, ¿no? Catequesis o parroquias, colegios y las familias, porque hay muchos niños que con esto, sobre todo de la pandemia, es básico. Y bueno, como decía José María, pues el campamento, ¿no? Son actividades extraordinarias. El campamento que vamos a hacer este verano, que esperemos que pueda salir, pues también para aprender a ser un niño misionero, ¿no? Intentamos hacer este tipo de actividades que dinamicen un poco la formación misionera en los niños y pues continúen esta labor que hace más de 100 años Monseñor Forbiñansón decidió embarcarse en esta aventura y tenemos que tener claro pues, que tenemos una gran responsabilidad para poder continuar con esta obra, en este caso en España. Y poco más, Infancia Misionera. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Alfonso. Ahora dejamos paso, les echamos de aquí y entran los siguientes 2 ponentes. A esto aprovecho para recordar que hay gente que no está en la sala y que están a través de las redes sociales, a través de YouTube, y que también ellos podrán formular preguntas al terminar las 4 ponencias. ¿Cómo lo pueden hacer? Tienen que, si lo están viendo por YouTube, luego tienen que escribir un email a preguntas@sandamaso.es. Preguntas@sandamaso.es. Y yo las veré en esta pantalla pequeña del ordenador para poderlas formular, ¿vale? Entonces, el que quiera preguntar a través de internet, pues que lo puede hacer así. Los que estáis aquí, no hace falta que escribáis un email para preguntar, me levantáis la mano luego y se os dice. Bueno, pues nada, pues muchas gracias a Fernando y a Alfonso, que son las 2 primeras obras misionales pontificias por orden de fundación. Hay que decir que la tarea de las obras misionales pontificias y los fondos que se recaudan son para la evangelización, para la misión. Es decir, la gran mayoría de lo que he recaudado son fondos que mantienen la evangelización y la Iglesia en los lugares a los que se entrega el dinero. Y me explico, no está tanto pensado para ayudas a proyectos sociales como ayuda a el mantenimiento de la Iglesia y de la evangelización. Hay el otro día un obispo de un vicariato de Perú, un obispo español, don Javier Travieso, que es claretiano, me decía, a mí yo tengo muchas ONGs a las que puedo pedir que me ayuden para construir una escuelita, para mantener un hospital, pero no tengo a nadie a quien pedir para mantener a mis misioneros, a mis sacerdotes, para pagar la luz del obispado, para poder pagar la gasolina del coche que yo tengo que usar para visitar las parroquias. Eso es obras misionales pontificias, la que mantiene la Iglesia en aquellos lugares, la que distribuye las Biblias, la que distribuye catecismos, etc. Ya una vez que se han sentado los 2 siguientes ponentes, pues les presento. Va a hablar primero Rafael Santos, que es el que está allá, el que está más alejado de mí. Él trabaja en la Dirección Nacional de Obras Misionales Pontificias desde hace algo más de 20 años. Él es el director de una de las revistas que también, yo no me sé la tirada que tiene, pero ahora no sé si lo sabe él o que nos lo puede decir. Como 23.000, con lo cual es un número muy grande y que todo el mundo conoce. Es quizá la que más conozcamos después de Gesto, que se llama Illuminare. Es decir, la revista que llega a todas las parroquias, a todos los colegios, que es la revista pastoral de las jornadas. Las 3 jornadas que tienen las obras misionales pontificias, Domum, Infancia Misionera y San Pedro Apóstol, que se llama Vocaciones Nativas, la revista Illuminare es la que acompaña de eso. Y él es el director, además de llevar la biblioteca y la biblioteca de esa casa y de ayudar un montón en todo. En todo lo que yo escribo y todo lo que esto, a él tiene que pasar para que me lo corrige y parece que incluso que queda ahí bonito cuando él lo toca, ¿verdad? Bueno, pues él
tuvo un detalle muy bonito, que de repente se dio cuenta que en la Casa de Obras de la Dirección Nacional no había nadie que estuviera en la obra de San Pedro Apóstol. Y dice, oye, José María, alguien tendremos que estar, si quieres me ofrezco yo. Y dicho y hecho, él es ahora en la Casa de la Dirección Nacional de las Obras Misionales Pontificias el que conmigo, ¿verdad?, lleva la obra pontificia de San Pedro Apóstol, fundado por dos mujeres, una madre y una hija, también francesas del siglo pasado, y obra que se constituyó luego en obra pontificia en el año 1922. Justo Amado, que es el que está aquí en medio, ¿verdad?, él trabaja en la Dirección Nacional, tiene varias cosas como muy fundamentales. Una de ellas, no poco importante, son los testamentos. La gente que deja el legado y el testamento para las misiones, para las obras misionales pontificias, él es el que se encarga de ello. Se encarga de otra cosa que es muy bonita y es la de los enfermos misioneros, la de aquellas personas que ofrecen la enfermedad y las limitaciones que tienen por las misiones, también es su encargo. Y es también el director, aquí en esta casa todo el mundo es director de algo. Yo soy el director nacional, pero todos son directores. Y él es director de nuestra agencia de noticias, OM-Press. OM-Press, que cada día saca 4 noticias misioneras y que las reciben un mogollón de gente, no sabría decir cuántos, 4 noticias, se hace por internet, ¿verdad? Se manda también a los medios de comunicación y 4 noticias que luego usamos en los medios de comunicación para dar a conocer la tarea evangelizadora. Él es el responsable en la Dirección Nacional de la Pontificia Unión Misional, la única que no celebra centenario este año, pero que para tenerla en alce hay que decir que el fundador de esta obra, que es el único que ahora mismo es beato, que es Paolo Manna, nació hace 150 años, justo el año que viene. Por lo tanto, ya tenemos algo que celebrar de él. Primero Rafael, después Justo. Pon el micrófono. ¿Ahora? Ah, perdón, sí, vale. Creía que estaba encendido. Pues decía que buenas tardes y que voy a poner directamente un PowerPoint para ya sobre él ir explicando algunas cosas. Sí, tengo que cerrar el que está, entiendo. Se supone que ya está, ¿no? No está. Perdón porque me lo han explicado muy bien antes de empezar, pero se ve que no se me ha quedado. Muchas gracias. Pues en un videomensaje del 28 de mayo de 2018, el Papa Francisco decía que las obras misionales pontificias son una realidad importante, pero añadía a continuación una realidad importante pero poco conocida. Y como de esto, lógicamente, no se libra una de las obras misionales pontificias, que es en este caso la obra de San Pedro Apóstol, se me ha ocurrido que podíamos hablar de esta obra precisamente partiendo de 4 posibles razones de ese desconocimiento general del que habla el Papa. Y quizás la primera posible razón que le podría venir a uno a la cabeza es que esta obra se hubiera fundado hace poco, y resulta que evidentemente no es así. La obra de San Pedro Apóstol se fundó en 1889, lo cual significa que lleva ya más de 130 años de andadura. Y sus fundadoras son 2 mujeres laicas francesas, como explicaba José María hace un momento, Juana Vigar y su madre, Estefanía Cotten de Vigar, que las 2 mantenían correspondencia con misioneros y muy especialmente con un obispo francés, misionero en Japón, era el vicario apostólico de Nagasaki, y les impactó una carta que él les mandó con fecha de 1 de junio de 1889, por eso se considera como la fecha de fundación de la obra,
Y en esta carta el vicario apostólico de Nagasaki lo que les explicaba era que por falta de medios no podía admitir en el seminario a todos los candidatos, todos los locales japoneses, candidatos al sacerdocio que se le presentaban. No podía admitirlos en el seminario porque no tenía capacidad de medios para ello. Entonces, a raíz de esa carta, que a ella les impresionó muchísimo, decidieron poner en marcha una obra de apoyo a las vocaciones nativas que ofreciera becas que sirvieran para de alguna manera adoptar a seminaristas japoneses y que de ese modo permitieran ofrecer como una vía de maternidad espiritual sobre las vocaciones locales más necesitadas. Bueno, pues desde entonces esta obra ayuda, y voy a citar el propio Estatuto de las Obras Misionales Pontificias, esta obra ayuda a que cada iglesia particular pueda formar en su propio contexto espiritual y cultural el personal religioso propio y en concreto a los ministros ordenados. Esto lo dice el Estatuto en el artículo 13. Bueno, pues esto nos sitúa en una sensibilidad vocacional y misionera que expresaba así, como veis en el PowerPoint, Monseñor Gianpietro Daltoso, el presidente de las Obras Misionales Pontificias, precisamente aquí en la Universidad de San Dámaso en mayo de 2019. Y es una sensibilidad que se manifiesta en cooperación material y espiritual. Os voy a citar una frase que creo que nos puede resumir mucho sobre cada uno de esos dos aspectos de la cooperación. Respecto a la cooperación material, San Pablo VI, en el mensaje del Domum de 1973, decía de las vocaciones nativas lo siguiente: no debe perderse ni una sola vocación, ninguna debe permanecer vacilante, ninguna debe dejar de madurar por falta de medios. Y respecto a la cooperación espiritual, el propio Monseñor Daltoso, hablando de San Pedro Apóstol en esta misma casa, decía: primer y más importante objetivo, servirse de los recursos espirituales, especialmente la oración y el sacrificio, para obtener que el dueño de la mies envíe obreros a su mies. Bueno, pues viendo que esta razón no nos vale, vamos a una segunda posible razón de ese desconocimiento sobre San Pedro Apóstol, que podría ser que esta fuera solo una obra particular. Y resulta que tampoco, porque la obra de San Pedro Apóstol es desde hace mucho tiempo una obra universal recomendada a todos por los papas. En Maximum Illud, en los números 30 a 39 y en el 101, estamos hablando de un documento del año 1919, pues ya ahí Benedicto XV recordaba que la esperanza de las iglesias jóvenes se basaba principalmente en que se ofreciera una sólida formación a las vocaciones sacerdotales locales, y recordaba que para ese fin precisamente se había creado la obra de San Pedro Apóstol. Bueno, aquí os voy a citar dos frases también, porque me parece muy interesante poner en relación, en paralelo, una de las frases más emblemáticas de Maximum Illud y otra de Juana Vigar. El Papa Benedicto XV en esta carta apostólica decía: siendo la Iglesia de Dios católica y no extraña a ningún pueblo o nación, es conveniente que haya en ella sacerdotes de todos los pueblos. Bueno, pues Juana Vigar había dicho: por el sacerdocio de Jesucristo debe ser el sacerdocio se entiende, católico y universal como lo es la Iglesia. Como veis, es la misma idea expresada desde dos perspectivas diferentes. Poco después, San Pedro Apóstol fue declarada obra pontificia por Pío XI, por el Motu Proprio Romanorum Pontificum de 1922, otro de los centenarios que celebramos, vamos a celebrar, si Dios quiere, ahora en el 2022. Y de este modo, lo que nació como una obra particular se convirtió en obra del Papa de dimensión universal al servicio de todas las misiones y de toda la Iglesia. Y merece la pena también citar otros dos documentos más recientes. Uno es la Carta Apostólica Benignissimus Deus de San Pablo VI, es del año 65 y es la que instituye la Jornada Mundial de la Obra de San Pedro Apóstol, que es la jornada que en España conocemos como Jornada de Vocaciones Nativas y que desde hace unos años se celebra junto con la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones en el cuarto domingo de Pascua, en el Domingo del Buen Pastor. Y aquí no me resisto a poner como una nota al pie, que es que sería una pena que en España descuidáramos la celebración de esta jornada de vocaciones nativas, porque resulta que precisamente España fue el primer país en establecer la jornada bastante antes de que el Papa la estableciera ya oficialmente para toda la Iglesia.
Esta carta apostólica es del año 65 y resulta que en España ya se celebraba esta jornada desde 1949 y de hecho hay una carta de propaganda Fide felicitando a España por haber puesto en marcha esa iniciativa. El otro documento al que me refería es la Carta Apostólica de San Juan Pablo II con ocasión del centenario de la obra de San Pedro Apóstol, que es un documento que os recomiendo leer y que, porque es muy interesante lo que dice, breve y muy jugoso, y que dice, entre otras cosas, lo siguiente: la obra de San Pedro Apóstol está lejos de haber acabado su misión. El crecimiento del clero autóctono podría detenerse a causa de la insuficiencia de los recursos disponibles. Según el testimonio de numerosos obispos de los países de misión, más de una diócesis hoy día correría el peligro de ver reducida su esperanza de contar con un clero autóctono, si no gozara de la ayuda aportada por la obra de San Pedro Apóstol. Lo dice San Juan Pablo II en el número 5 de esta carta. Bueno, pues seguimos indagando. Si no, estas dos razones no valen, vamos a poner una tercera posible razón de que sea poco conocida esta obra, pues que sea una obra de poco alcance, de una obra sin mayor trascendencia, vamos a decir. Y resulta que en absoluto. Esta foto que veis aquí es de cuando estuvo el Papa Benedicto XVI en Benín, en el seminario de Sengal. Ahí está la fecha que, por cierto, os recomiendo si tenéis ocasión de leer el discurso de Benedicto XVI en este seminario sostenido por la obra de San Pedro Apóstol, pues buscáis el discurso en esta fecha en la página del Vaticano y veréis un texto muy interesante. Y bueno, esta imagen puede servir para ver precisamente, hacernos una imagen de esa trascendencia de la obra, porque no es que gracias a San Pedro Apóstol, a la obra de San Pedro Apóstol, los seminarios vayan mejor en los territorios de misión, es simplemente que gracias a San Pedro Apóstol los seminarios van en los territorios de misión. Y esto lo decía San Pablo VI en el mensaje del Domum del 68 con mucha contundencia. Decía lo siguiente: no sería posible continuar la formación del clero local si no existiera la ayuda distribuida por la obra pontificia de San Pedro Apóstol. Y también muy contundente es otra frase del Secretariado Internacional de la Pontificia Unión Misional en el año 76 que decía: si se suprimiese la obra de San Pedro Apóstol, tendrían que cerrarse los seminarios en los territorios de misiones. Y para abundar en detalles, solo 3 datos. La obra de San Pedro Apóstol sostiene a 1 de cada 3 seminaristas en el mundo. Permite ayudar hoy a 85.000 vocaciones locales de la misión entre seminaristas, la mayor parte, y también en menor proporción novicios y novicias de primer año de estudios. Y además tiene encomendado el cuidado de todos los seminarios diocesanos de los 1.116 territorios de misión. Bueno, pues ya por esto podríamos decir la obra es trascendental, pero es trascendental en un sentido más profundo todavía porque nos pone de relieve una doble necesidad. La primera es la necesidad de las vocaciones locales a la vida sacerdotal y religiosa para que las iglesias jóvenes puedan echar raíces firmes, y sobre esto pues, se puede leer lo que dice al respecto Allentes, el decreto del concilio, sobre las misiones en los números 15 a 18. Voy a ilustrar esto simplemente con un ejemplo, poniendo un rostro a esto. Aquí tenéis una foto de un sacerdote de Benín que se licenció en teología precisamente en este seminario de Sengal que salía en la imagen anterior en Benín, y bueno, pues aparte de su ministerio como sacerdote, con lo que eso supone, él llegó a ser profesor y formador en el seminario donde había estudiado en Sengal, llegó a ser rector de otro seminario en su país, y bueno, pues todo esto gracias precisamente a la ayuda de San Pedro Apóstol, de esta obra pontificia. Bueno, pues este sacerdote de Benín es precisamente el que ahora es el secretario general de la obra de San Pedro Apóstol, el padre Guy Boñón. Bueno, pues esta es la primera de esas grandes necesidades, la primera parte de esa doble necesidad que os decía. La segunda es la necesidad vital del sacerdocio para la Iglesia. Y esto es porque la obra de San Pedro Apóstol tiene detrás toda una teología del sacerdocio, del ministerio sacerdotal, que está basada en la maternidad de la Iglesia. Ese es su fundamento, como con 4 grandes líneas quizás.
la Iglesia como madre, que da luz a Cristo en todas las razas y culturas, lo cual nos sitúa en el tema de la inculturación, el ministerio ordenado como mediación de esa maternidad, María, reina de las misiones, como madre de los sacerdotes, y ahora, entre comillas, de todas las tribus, de todos los pueblos, de todas las razas, que es una expresión que utilizaba Juana Vigar precisamente para referirse a la maternidad de María sobre los sacerdotes. Y por último, San Pedro Apóstol como cauce de la Iglesia para ejercer esa maternidad espiritual respecto a los candidatos al sacerdocio de las iglesias en formación. Bueno, pues seguimos agotando posibles razones y llegamos a la última, cuarta posible razón de que la obra de San Pedro Apóstol sea poco conocida, y podría ser simplemente pensar pues, que se habla poco de ella incluso entre los sacerdotes. Y realmente hay que decir que esta posible razón actualmente es más que posible. Pero como eso dicho así, pues sería una generalización bastante injusta en representación de los sacerdotes que han hablado y que hablan de la obra de San Pedro Apóstol. Vamos aquí también a poner un rostro a este punto con este sacerdote que fue el que puso la obra en marcha en España y fue el primer director nacional de la obra en España, el padre José Pío Gurruchaga. Y tenía especial interés en que viéramos su cara porque resulta que precisamente hace muy poco, en enero de 2020, pues el Papa Francisco ya autorizó el decreto correspondiente y ya es venerable. Así que tenemos a él como venerable al primer director de la obra de San Pedro Apóstol en España. Y bueno, ya para ir terminando, pues efectivamente es una realidad que la obra de San Pedro Apóstol es una obra poco conocida por los sacerdotes y por consiguiente por todos los fieles, pero ya que hemos estado buscando posibles razones para que no se conozca, pues llega el momento de dar una buena razón para que la obra de San Pedro Apóstol llegue a ser mucho más conocida, y esa buena razón somos nosotros. Porque si estamos aquí es seguro que por nuestra propia experiencia personal nos podemos hacer cargo de lo que tiene que ser para alguien como cualquiera de estos jóvenes que vemos ahí en las fotos, el no poder llevar adelante su vocación por falta de recursos económicos y por consiguiente privar de su ministerio, de su servicio a esas iglesias en formación y a esos pueblos que tanto le necesitan. Pues como la Iglesia no puede abandonar a la Iglesia, yo os invitaría a que nos pongamos todos en la piel de estas vocaciones, en todos los tonos de esa piel, y que desde ahí consideremos si es importante o no dar a conocer la obra de San Pedro Apóstol. Pues muchas gracias. Y concluye esta mesa redonda, concluye con la aportación de Justo Amado, que nos va a hablar de la obra de la Pontificia Unión Misional. Como creo que vamos un poco pasados de tiempo, pero bueno. Pero bueno, tienes ahí 10 minutos. Dedicamos menos a las preguntas. Yo voy a hablar de la menos conocida. Hablaba aquí Rafa de que pues, las obras misionales pontificias no son conocidas y cada una en particular muy poco conocida. Pues la Pontificia Unión Misional es la menos conocida de las cuatro. O sea, prácticamente como no tiene ni jornada ni nada, ni un soporte que parezca que pueda decir eso es la Pontificia Unión Misional, pues es la menos conocida. Y es, yo creo que lo que buscaban los dos fundadores, que fuera poco conocida. Porque los dos fundadores, digo que son dos porque son el Beato Pablo Magna y San Guido María Conforti, que a la vez fue fundador de los misioneros javerianos que todos conocemos, ¿no? ¿Por qué? Porque los dos eran misioneros fracasados, entre comillas, fracasados. Eran dos misioneros que por enfermedad no pudieron serlo. Es verdad que Pablo Magna estuvo 12 años en Birmania, pero eran unos fracasados. Eran literalmente enfermos misioneros. O sea, Pablo Magna se fue con el PIME, con el equivalente a nuestro IEME, a nuestro Instituto Español de Misiones Extranjeras, el Pontificio Instituto de Misiones Extranjeras, que tampoco se llamaba así en aquel entonces. Ya saben que en esto de las siglas los nombres van cambiando en la Iglesia muchísimo. Estuvo 12 años en Birmania. Después la tuberculosis
y creo que 2 o 3 enfermedades más, pues aconsejaron que dejase de ser una carga en la misión. Él lo sufrió muchísimo, tiene escritos en los que se ve que ese tema le dolía, y en 1907, después de 12 años en la misión, está en Italia. Y bueno, pues sí, soy un sacerdote de... Voy a ver cuál es mi destino, un sacerdote napolitano, a ver qué hago. Y se encuentra con el otro fracasado, Conforti, que bueno, Conforti es, pues es una nube de enfermedades. Quiso ser jesuita para irse misionero y los jesuitas no dejaron ni acercarse, vamos, plan COVID, ¿no? Y con otras congregaciones religiosas le pasó lo mismo. Por suerte le dejaron ordenarse sacerdote y acabó siendo obispo de Parma. Dice, Parma, ¿dónde está Parma? Pues creo que lo hemos ido a ver, si uno va por la Toscana y por esas zonas, pues es el sitio donde se establecieron las obras misionarias pontificias en Italia, curiosamente. La obra de la propagación de la fe, el primer sitio donde llegó fue Parma. Y entonces los dos tenían la misma intuición. Uno porque llegó de misiones y el otro porque no se fue. Llegó a la conclusión de que lo de las misiones es una especie de cosa delegada. O sea, con perdón, por favor, María, no te enfades, pero es verdad. Es como la Virgen María en las homilías, ¿no? Y aunque sea no sé, la Virgen de la Inmaculada, pues, y recordamos a Nuestra Señora al final de la homilía, pues las misiones acababan siendo eso. Acababan siendo como un extra. Había unos especialistas, normalmente eran órdenes religiosas y congregaciones especializadas en irse a misiones, y después estaba bien, sí, habían fundado unas obras de cooperación en la que la gente daba el dinero y ya, yo ya cumplí. Di el dinero en el DOMUN y ya está. Entonces, esto fue lo que les... Sobre todo porque eran dos personas muy intensas, como se diría ahora. Son de esos que hay un santo y 10 mártires en una comunidad, ¿no? Pues el santo era cualquiera de estas dos personas. Eran muy, muy intensos, muy fuertes. Y vieron eso y pensaron, ¿cómo hacemos que esto cambie? Los dos, que se hicieron íntimos amigos. Pues muy fácil. ¿Cómo se llega a la gente? Se llega a través de los sacerdotes. Si logramos que los sacerdotes piensen la misión como algo propio, es decir, que sean misioneros, ya está, lo tenemos. ¿Y cómo hacemos eso? Pues vamos a fundar una asociación, la Unión Misional del Clero, de manera que todos, en aquella época, piensen que estamos en 1916, o sea, poco después aparecerá el fascismo, el nazismo, se establecerá, bueno, al año siguiente se establece el comunismo en la Unión Soviética y estaban muy de moda los carnets, carnet del partido. Entonces, crean carnets. Vamos a hacer una asociación en la que la gente, los sacerdotes, se apunten con un carnet a ser especialmente misioneros, a caldear a la gente. Es decir, en el fondo, que es lo que hacemos ahora también con la Pontificia Unión Misional, siendo el alma de las obras misionales pontificias, ¿qué logramos con eso? Que no hagamos actividades misioneras, sino que seamos misioneros, que eso es lo más difícil. O sea, que tengamos la misión como obsesión, como de hecho lo tiene un tal Jesucristo, que es la misión, ¿verdad? Entonces, los dos crean en 1916, también tiene suerte porque uno es obispo, tiene cierto toque en el Vaticano, y crean la Unión Misional del Clero. Piensen que 3 años después sale la Máximo Milus de la que hablaba Rafael, y ya 3 años después, piensen, en 1916, en plena Primera Guerra Mundial, es más, en Italia han cogido prisionero a 1 de cada 60 italianos en el frente, o sea que es un desastre Italia. Pues, como se dice ahora, lo peta. O sea, hay diócesis que en cuestión de 2 años tienen 200 o 300 sacerdotes apuntados.
en la pontificia, bueno, perdona, en la pontificia todavía no, en la Unión Misional del Clero. Y en 1919, en la Maximum Milut, Benedicto XV pues habla de esto. Dice, ojalá se extendiera a todo el mundo, porque en aquel momento solo era italiana. Pero ¿qué ocurre? Que pues tienen éxito en eso de decir primero los sacerdotes y después los fieles. Porque uno de los sacerdotes que se apunta, uno de los primeros de la lista, es un tal Achille Ratti, que es un sacerdote de Milán, que por casualidad acaba siendo el Papa Pío XI, el Papa de las misiones. Qué curioso, ¿verdad? Que sea el Papa de las misiones, no me extraña. O sea, es que lo lograron. Tanto Pablo Manna como Guido María Conforti lo lograron. Es el que hace pontificias las obras misionales, ¿no? El que instaura el Domingo Mundial de la Propagación de la Fe y con su solideo pasándolo por la plaza de San Pedro para que me dan dinero para las misiones, ¿no? Y el otro es un tal Angelo Roncalli en Bérgamo, pues que fue Juan XXIII, que curiosamente acabó siendo, no exactamente, pero el primer director nacional de las obras misioneras pontificias en Italia. O sea, que es que lo petó. O sea, fueron al grano. Y, de hecho, un obispo, lo comentábamos esta mañana, Rafael y yo, un obispo italiano vino aquí en 1922, aquí a España, y en Pamplona, hablando, pues también empezaron con el tema de los famosos carnés del clero. Y de hecho, había una revista que acababa, bueno, que ya llevaba unos años, que se llamaba Illuminare, que es la que dirige Rafael, y que ahí iba recogiendo los sacerdotes españoles que se iban apuntando. Muchos de los cuales pues acabaron siendo un tal Ángel Sagarmínaga, el director nacional de las obras misionales pontificias, el primero, y muchísimos sacerdotes, y también el que hablaba ahora de la obra de San Pedro Apóstol, etc. O sea, fue una cosa que empezó así, pero que quería ser el alma de las obras misionales pontificias, porque uno de los fines que reflejaron en los estatutos era que tenían que apoyar las obras, la obra de la propagación de la fe, la obra de la infancia misionera y la obra de San Pedro Apóstol. Curiosamente, cuando uno de sus sacerdotes llegó a Papa, las hizo pontificias, las hizo mías, que es lo que acaba de decir, siendo pontificia. En fin, eso es, no quiero hablar más de rasgos históricos porque, como ven, lo han petado. Porque uno cuando llega después al concilio y cuando ve al Papa Francisco hablando de la salida misionera, etcétera, la palabra misión, que a nosotros nos resulta tan común, uno se mete en una página web de una diócesis y dice, hemos tenido un congreso misionero los profesores de religión. Muy bien. ¿Por qué? Porque la misión tiene que ser el paradigma de toda actividad pastoral. Muy bien. Es, en el fondo, el fin de la Pontificia Unión Misional. Es verdad que no es la misión a dientes, es verdad, pero no estamos tan fríos. En 1907, cuando llegó Pablo Manna a Italia, o sea, uno decía misionero, que has estado fuera, ¿no? Los misioneros era algo fuera, de especialistas y fuera, ¿no? Y era una especie como de peaje. Ahora ya no lo es tanto, vamos avanzando. Es responsabilidad de todo bautizado. Ya se ve, por ejemplo, hoy que ha salido el lunes, salió el rito de los catequistas, ¿no? Para el Ministerio de Catequista. Pues ahí el rito que dice, y la carta del Papa que dice que es responsabilidad, algo que es de catecismo básico, efectivamente, pero hay que darle publicidad a las cosas aunque sean de catecismo, que es responsabilidad de todos los bautizados. Bueno, ¿y qué hacemos ahora la Pontificia Unión Misional? Bueno, a nivel de las obras misiones pontificias, es verdad que en todas las obras ya han visto que han ido pasando y han dicho, y también decían que rezásemos. Pero era una oración puntual. Pero sí, tenerlo muy, muy claro. No, aquí hay que vivir la misión. Eso es lo que busca la Pontificia Unión Misional. Y para eso
hacemos lo que sea, octubres misioneros, encuentros de empleados y voluntarios, mesas redondas como esta que está aquí, cátedras de misionología como esta de aquí, cursos de verano, campamentos, lo que sea. Lo que sea. ¿Para qué? Para tener a la misión siempre hay, siempre hay, siempre hay. Que no sea el final de la homilía, ¿verdad? Y por supuesto fomentar la formación, porque los misioneros no se improvisan. Y sin la formación no hay nada. O sea, sobre todo corazón. Esto me recuerda mucho lo de la película de Carros de Fuego, ¿verdad? Hay que tener fuego en el corazón y alas en los pies. Pues eso es la Pontificia Unión Misional. Y también hay una cosa, volviendo al inicio, ¿quién fundó la Pontificia Unión Misional? 2 fracasados enfermos. Y por eso era de lógica que una institución creada por otra fracasada enferma, Margarita Godet, una francesa que quería ser misionera, paralítica, pero paralítica de carricoche, o sea, de tirada en el... Pues fundó la Unión de Enfermos Misioneros. Es decir, ofrecer no solo los sufrimientos, también las alegrías, el ofrecimiento y la oración por la misión. O sea, por eso ha sido acogida dentro de la Pontificia Unión Misional y es otra de las actividades que llevamos adelante, ¿no? Que aquí Carmen, ¿verdad?, la lleva en Madrid. Pues esto es la Pontificia Unión Misional, ¿no? Bueno, muy bien. Seguro que todos os quedáis con muchas ganas de saber más. Pues lo sabréis si nos invitáis y vamos a vuestras parroquias y colegios y a lo que haga falta para hablaros de lo que haga falta. Suben aquí ahora Fernando y Alfonso, suben aquí, se ponen 2 sillitas de las que hay atrás. Usted tranquila, Carmen. No se preocupe. Yo voy a dar un dato que no ha dado, que quizá no se sabe tanto y que le voy a apoyar. No, pero ponte delante. Hombre, coge la silla. Y es, no sé de qué va, pero... Hoy se está hablando mucho, se habla mucho de que si las misiones, bueno, los cristianos hemos hecho terribles cosas, ¿verdad?, en la evangelización y que el mundo, desde hecho, es un desastre todo lo que hemos hecho en la Iglesia por llevar a Jesucristo a los demás. Bueno, hay que decir que uno de los gestos más bonitos que se pueden demostrar, y tiene relación con todas las misiones, pero en concreto con San Pedro Apóstol. Hay un hombre que se llama Juan Bautista Vives y Marjá. ¿Sabe usted quién es, Rafael? Pues exactamente lo sabe. Es que me da mucha rabia que es que lo saben todo. Yo averiguo una cosa como un gran hallazgo y resulta que lo sabe ya todo el mundo. Es el fundador de la Universidad Urbaniana de Roma en 1624. 1624 se funda una universidad en Roma para ayudar a los seminaristas de los países de misión. Se traían a los estudiantes de África, de Asia y de América a que estudiaran en Roma para que fueran devueltos otra vez a sus países, a sus diócesis, a sus vicariatos y territorios para que pudieran gobernar y llevar a Jesucristo en sus territorios. 1624, va a hacer 400 años. Esa es la preocupación de la Iglesia por los países donde estaban trabajando los misioneros. La preocupación por darles formación, por que tuvieran el mismo nivel académico que tenía cualquier italiano, cualquier francés o cualquier español. Porque era lo mismo. Iban a ser los pastores de las iglesias de territorio y misión. Repito, quien quiera hacer una pregunta a través de internet puede hacerlo escribiendo al correo preguntas@sandamaso.es. preguntas@sandamaso.es. Si algunos de esta sala quiere hacer alguna pregunta, ahora es el momento de hacer las preguntas inteligentes. Las que no son inteligentes me las dejáis para cuando yo esté solo. Cualquiera hace una pregunta, como bien ha dicho don Juan, aquí el profesor Carvajal, porque sois todos inteligentes. ¿Alguna pregunta? Vamos a poner micrófono para que si hay la gente que está en YouTube, pues pueda oírnos.
¿Cuál es la razón por la cual se ha unido el día de pedir por las vocaciones a nivel mundial, el cuarto domingo de Pascua, Domingo de Buen Pastor, con las vocaciones nativas? Porque yo creo que, como bien ha explicado, que me ha encantado, muchas gracias, bueno, doy las gracias a todos porque he aprendido mucho en esta tarde con vosotros. Yo creo que una de las razones por las cuales que puede provocar el que no se conozca esta obra misional pontificia es que no tiene así como un día específico y está como, yo lo veo como una coletilla. Cuando lo vi por primera vez dice, ¿y esto de las vocaciones nativas qué será? Aquí donde me veis, ¿eh? O sea que... Entonces, no sé por qué se ha unido, no sé si es el hecho de las vocaciones, me imagino que el hecho de las vocaciones, pero no sé, son dos entidades muy distintas. Pues, a ver. Pues la jornada se ha empezado... Perdón. La jornada se ha empezado a celebrar así conjuntamente hace pocos años, no me acuerdo si no sé, bueno, no sé si ya son como 5 así, pero bueno, en cualquier caso hace muy poco. Pero es verdad que sí que existía esa jornada de vocaciones nativas de antes. ¿Por qué se ha juntado ahora? Pues precisamente por hacer un ejercicio misionero, porque una de las cosas que nos dice el Papa Francisco, y decía ya San Juan Pablo II, es que tenemos que vivir como una comunión misionera. En este caso, la comunión misionera se muestra precisamente en que estamos organizando como una doble jornada de oración por las vocaciones y de oración y ayuda económica a las vocaciones nativas. Estamos celebrándolo como comunión, 4 instituciones, pues poniendo un poco ahí como la fuerza de toda la Iglesia en España. Pues está la Comisión Episcopal de Misiones, está CONFER, está CEDIS, de los institutos seculares, y está Obras Misionales Pontificias. Entonces, realmente es una experiencia que busca también precisamente el ver que no tenemos a lo mejor que tener tanto esa idea de departamentos estancos en nuestra cabeza, que es verdad que a veces se ha hecho y tiene un valor para a lo mejor centrar el foco en un aspecto. Pero en este caso lo que se va buscando es precisamente que tengamos una visión más global quizás de lo que es la vocación y toda la trascendencia también de la misión en sus diferentes ámbitos, incluido el de las vocaciones nativas, que están, por supuesto, ahí también llamadas a la misión, marcando la realidad de las iglesias locales misioneras, en fin. Esa es un poco la intención. ¿Que funcione mejor o peor una cosa que otra? Pues bueno, en este caso yo creo que es la idea de comunión misionera la que ha prevalecido para juntar las dos jornadas. Hay que decir lo siguiente. De las 3 jornadas que hay públicas, la PUM no tiene, la Pontificia Unión Misional no tiene jornada, las otras tres, San Pedro Apóstol, la Propagación de la Fe e Infancia Misionera, tienen 3 jornadas. La única que coincide en el mundo es la del DOMUN, es el Domingo Mundial de las Misiones, que siempre es el penúltimo domingo del mes de octubre. Para la infancia misionera, la Santa Sede o las Obras Misionales Pontificias piden que se celebre durante las Navidades, por aquello de que es los niños y que cerca de la fiesta de Reyes. Y el tema de las vocaciones nativas, la jornada de San Pedro Apóstol, se suele pedir que sea en primavera, en la Pascua, ¿no? Pero cada país lo puede celebrar cuando le dé la gana, tanto la infancia misionera como la de vocaciones nativas. O sea que eso es la coincidencia es en España exclusivamente, ¿vale? De hecho, en España también se cambió el año pasado, como ha dicho Fernando, la jornada de infancia misionera, que este año, que es desde el año pasado por primera vez, es el segundo domingo del tiempo ordinario, es decir, el domingo siguiente al bautismo del Señor, que en realidad nos ha perjudicado, entre comillas, porque inmediatamente empiezan los colegios. Era el tercer domingo del tiempo ordinario, es decir, 15 días después del bautismo del Señor, pero el Papa Francisco ha puesto el domingo de la palabra. Y entonces teníamos que cambiarlo porque no decía que era conveniente que coincidieran. Entonces, con la aprobación, eso lo tiene que aprobar la conferencia episcopal, la asamblea plenaria es la que aprueba esas jornadas. Se pusieron esos 2 días para que lo sepamos, ¿no? Cómo funciona esto. Y otra pregunta de andar por casa. ¿Cuándo va a ser el campamento misionero? ¿Nos vais a enviar propaganda a los colegios? Campamento misionero del año 22. Sí, pues. Para animar a los niños en el colegio.
Claro. Las fechas son del 26 de junio al 3 de julio y va a ser en Javier, en la cuna en la misión, ¿no? En San Francisco Javier, en Navarra. Y sí, tenemos que enviaros la publicidad, bueno, hacérsela llegar primero a las delegaciones diocesanas y ellos serán las que os la repartan a los colegios y parroquias. Yo enseguida se la mando y él os lo hace llegar. Él trabaja muy bien. Perdón, un segundo. Bueno, muchas gracias. No, quería añadir respecto al anterior una cosa que se me ha olvidado, que también ha venido muy bien el que se juntaran las dos jornadas, la jornada de vocaciones nativas y la jornada mundial de oración por las vocaciones, porque es verdad que la jornada de vocaciones nativas tiene un aspecto económico de ayuda material fundamental, pero es que tiene otro aspecto fundamental que es la oración, y entonces ha venido en apoyo una cosa de la otra. Perdón. Bien, oye, pues muchas gracias por habernos presentado las 4 obras misionales pontificias, ¿no? Porque no siempre tenemos la ocasión, los que no estamos metidos en las OMPs, pues de conocerlas y verlas la relación que hay, ¿no? Y precisamente de aquí es donde yo apoyo un poco la pregunta que voy a hacer. Los que no están metidos en la dinámica de las obras misionales pontificias, habitualmente las obras misionales pontificias quedan reducidas a campañas. Campañas de tipo económico que piadosamente se dice que hay que rezar. Ciertamente cuando los papas han asumido las obras misionales pontificias han querido que sea un sello propio de toda la Iglesia. Pero mi opinión es que se ha quitado la iniciativa particular, que es la iniciativa carismática de los diferentes fundadores. Un beato y un santo, la última, Pauline va a estar prácticamente ahora beatificada. Bueno, veremos a ver los otros fundadores por el momento, pero en cualquier caso, a mí me parece que en la Iglesia es importante la institucionalización, pero siempre que se preserve la dimensión carismática. Y es evidente que estas 4 obras misionales pontificias tienen una raíz carismática, suscitada por el Espíritu. Entonces, yo lo que sugiero, pregunto, y sobre todo desde la experiencia de acercarnos a la infancia misionera, a la Santa Infancia, fundada por Monseñor Forvent Jansson, ¿no? ¿De qué forma también los que sois directores de esas obras misionales, de cada una de esas obras, promovéis el conocimiento de los fundadores, del carisma que está detrás de cada obra? Porque promoviendo el conocimiento de las figuras carismáticas, se pone uno en el impulso del Espíritu, no en el fruto. Porque el fruto no deja de ser, entre comillas, de índole administrativa, promovida por el Papa, pero de índole administrativo. Por tanto, yo creo que os sugiero, porque a mí ha sido interesante, de todas formas el perfil que habéis hecho ha sido muy, muy pequeñito, cuando realmente el espíritu, la carne, está en los fundadores. No sé si tenéis un poco la intención de promoverlo, del conocimiento, porque me parece que eso enriquece. Nos alegra esta pregunta enormemente, y sobre todo a don Justo, que le encanta contestar, y si no le dijo a él contestar, nos pega. Hay que decir que aquí don Juan Carlos Carabajal está colaborando muy grandemente en la infancia misionera, en el estudio de cómo es la infancia misionera, de los fundamentos de la infancia misionera, y está colaborando tanto a nivel de España, a nivel de la Dirección Nacional de España, como a nivel de Roma, donde ha participado ya en encuentros en infancia misionera, pues eso, para hablar él como hombre dedicado a la pedagogía catequética y a la infancia, pues está ayudando mucho. Gracias. Bueno, tienes toda la razón. O sea, de primeras te doy la razón. O sea,
lo del carisma es fundamental, pero es que hay una cosa que precisamente cuando nos hemos encontrado con Pauline Jaricot, que hemos hecho programas de radio, libros, etcétera, primero para conocerla nosotros en las obras misionales pontificias y después para darla a conocer fuera, nos hemos dado cuenta que hay algo que caracteriza a todos los fundadores de este negocio, que es que hicieron como hacen cuando se comen las migas los pastores, que se ponen en fila, uno alarga la cuchara, come y un paso atrás. O sea, Paulina Jaricot fundó la obra de la propagación de la fe y dio literalmente un paso atrás. Ya. ¿Lleva mi carisma? Sí, pero no soy yo la protagonista. Forbin Jansson murió un año después de fundar la obra de la infancia misionera. O sea que fíjate qué protagonismo tuvo en la obra. Ninguno. Las dos pobres mujeres estas tuvieron que huir a Suiza porque estaban perseguidas en Normandía. Y Paolo Manna después se fue a fundar el PYME al sur de Italia. Y bueno, el pobre Conforti se murió. Entonces, eso también es carisma. O sea, la vida de nuestros fundadores es carisma y es una enseñanza. Independientemente de que yo también estudiando lo que ha sido la historia de los que nos precedieron, cuando digo la historia de los que precedieron son los que nos unen hasta ellos, les hemos tenido muy dejados. Les hemos tenido muy dejados. No se sabe cómo Pauline Jaricot va a ser beatificada este año, cuando su proceso lleva por lo menos 100 años. Es que es una pasada. Ha estado bien, pues le pegaban un empujón. Sí, ¿por qué? Porque ella era así. O sea, es propio de nuestro carisma el que no haya protagonismo. De hecho, el Papa, que nos pedía en el mensaje, que además es lo que piden los fundadores, no se trata de hacer una congregación religiosa más, no se trata de hacer algo más, una especie de grano que le sale a la iglesia misionero. No, no se trata de eso, se trata de que todas las cosas ordinarias que hace la iglesia lleven ese sello y lleven el sello no solo de las obras pontificias, sino misionales. Entonces, por eso te doy la razón, por un lado, de que no las hemos fomentado, el carisma no lo hemos tenido muy en cuenta, pero es que es un carisma un poco fastidiado. Pero yo quiero añadir, va a añadirlo él, le voy a preguntar yo a él. Es verdad lo que está diciendo, cómo no. Pero, ¿cuál es el lema que hemos elegido nosotros para celebrar estos centenarios? Nosotros, como Obras Misionales Pontificias, hemos puesto un lema. En España, sí, en España. Hemos elegido un lema para celebrar todos estos centenarios, que es el 4º centenario de la propagación de la fe, el bicentenario de la fundación de la propagación de la fe, de la obra, el centenario de la institución de las 3 primeras obras misionales pontificias, el 150 aniversario del nacimiento de Paolo Manna, el 100 aniversario de la revista Illuminare. Le hemos puesto un título general. ¿Cuál es? A hombros de gigantes. Explícalo. A hombros de gigantes. Bueno, ¿por qué se puso ese lema? ¿Qué es lo que se quiso decir cuando...? Que nosotros vemos más allá porque estamos encima de ellos. Es un hecho. A dar... Signo de santidad es justamente el paso atrás. Si hubiesen buscado protagonismo, no serían modélicos. Si la obra hubiese querido ser suya, no serían modélicos. Justamente ese signo, el paso atrás es signo de santidad, de servicio a la obra de Dios, pero los demás hemos de inspirarnos porque eso, es decir, no es obra de ellos, es obra, todo fundador, todo inspirado, es una obra del Espíritu y por tanto todo se renueva en la fuente. Si no, el peligro, y bendito sea Dios que se ha institucionalizado y que los pontífices lo han asumido como propio, ¿no? Porque por eso se conserva y puede fecundar toda la iglesia. Si no, queda el cascarón. Y al parte de los que estáis más inmediatos, más trabajando, los de fuera son campañas, campañas, campañas. Se ve el cascarón. Probablemente esto es la obra más propia de PUM, ¿no? De la Pontificia Unión Misionera, ¿no?
Es decir, atravesar el cascarón de las campañas para entrar en la dimensión carismática. Estamos en ello, hay que decir que estamos en ello, principalmente porque con la beatificación de Pauline Jaricot este año, pues que hemos querido lanzar el conocimiento y junto a eso estamos en ello. Yo creo que es eso y el lema intenta reflejar esto. Estamos a hombros de gigantes. Nos subimos a los hombros de estas grandes personas para poder ver más lejos. Realmente, si ellos no hubieran visto lo que vieron, nosotros todavía estaríamos todavía más atrás. ¿Estamos atrás? Bueno, pues todavía estaríamos más abajo, no llegaríamos a ver. Gracias a lo que ellos hicieron, gracias a lo que ellos vivieron, nosotros somos capaces de proyectarnos más lejos y más grande. Pero yo creo, sinceramente, justo que hay que dejarlo ya. ¿Por qué? Porque son las 7:30, no hay ninguna pregunta en internet y esta gente está diciendo, se puede acabar esto, ya, porque esto... Es que hay gente joven que dicen, yo no he merendado. Bueno, pues está colgado este vídeo, esto que se ha transmitido por YouTube a través de la página del YouTube de la Facultad de Teología de San Dámaso o de la Universidad de San Dámaso. La Universidad de San Dámaso me dice Carmen que es lo preciso. Estará a partir de mañana subido tanto aquí en la facultad como en la página web de YouTube, vamos, en el YouTube de las Obras Misionales Pontificias de España, para que quien quiera pueda volverlo a oír o mandárselo a alguien. Y a todos, muchas gracias por estar aquí, gracias a la universidad por dejarnos tener esta plataforma y gracias a todos por lo buenos que sois. Porque